Nuevamente bienvenidos todos a la serie de metodología de investigación. En esta oportunidad vamos a revisar el tema de la tesis desde un punto de vista práctico. Vamos a definir una posición teórica acerca de lo que es la tesis. Vamos a explicar su relación con los grados académicos. Antes de terminar, vamos a revisar la relación objeto de estudio, hipótesis, método científico y la tesis como tal. Para finalizar este video, vamos a presentar un par de ejemplos que nos van a permitir comprender de manera práctica el cómo se formula la tesis. Comencemos. La Real Academia Española define tesis desde 4 puntos de vista. En realidad 4 significados. Vamos a omitir el cuarto porque está relacionado a la música y nos vamos a centrar en estos 3. En el primero habla acerca de que la tesis es una conclusión, es una proposición que se mantiene con razonamientos. ¿Esto qué quiere decir? Es algo que la comunidad científica o una persona ha establecido como una verdad, por eso es una proposición. Y la manera de mantener esto es a partir de una lógica aplicada, a lo cual le decimos razonamiento, y este razonamiento normalmente es aceptado por la comunidad científica si es que se demuestra que ha habido un método científico o una metodología científica para llegar a esta conclusión. Es de esta forma que vamos creando nueva ciencia, acumulando la ciencia. La segunda definición está un poco alejada de lo que es el área científica y dice, opinión de alguien sobre algo. Al final la tesis es lo que una persona decide creer o entiende que ha conocido. A partir de esto da su opinión. Las opiniones personales no son aceptadas científicamente a menos, claro, que se demuestren mediante un método científico que lo que se dice tiene un razonamiento que es aceptado, validado científicamente. El tercer punto habla acerca de la disertación escrita que presenta la universidad el aspirante al título de doctor en una facultad. ¿Por qué hace referencia al título de doctor? El grado de doctorado está orientado principalmente a formar científicos. ¿Esto qué quiere decir? Gente capaz de utilizar el método científico para dar respuesta, validar o refutar hipótesis o ideas que existen en general dentro de nuestra comunidad científica o no. ¿De acuerdo? Inicialmente las universidades, esto como un trasfondo histórico, contaban con 2 carreras iniciales, en el área de medicina y en el área de leyes. En las principales universidades o los primeros títulos universitarios eran de doctor. Eras doctor en medicina o doctor en leyes. No existían los títulos intermedios como hoy de maestrías, licenciaturas y otros. De hecho, hoy en día todavía tenemos un restante de esta forma de nombrar a esas áreas. Por ejemplo, a los médicos se les continúa diciendo doctores y a los abogados de la misma forma. Por supuesto, no es general, pero es algo que viene por esta historia que hubo detrás, ¿no? Al inicio la universidad básicamente vivía en un oscurantismo porque si revisamos un poco la historia podemos ver que antes de creer en los hechos estábamos más sometidos a lo que es las creencias que un grupo de personas entendía como ciertas. Era la época en que la religión era mucho más poderosa que la ciencia, ¿verdad? Entonces es en ese escenario que cuando había una nueva persona debería postular algo nuevo, una tesis. De hecho era perfecto en ese momento porque conocíamos muy poco de casi todo y todo se podía ir conociendo, por supuesto con la rigurosidad de cada academia. Ante esta pregunta, muchos me dijeron la pasada vez en un video anterior, en comentarios dejaron que entonces la tesis no debería ser para licenciatura y maestría. Bueno, en realidad hay 2 perspectivas distintas. Una licenciatura te prepara para un campo específico. La maestría igual es un campo mucho más específico que tiene que ver con un área del conocimiento específico. En cambio, el doctorado está orientado a hacer de manera amplia algo para formar a las personas como investigadores. Ahora,
Este investigador hará una investigación en un área de ciencias de la computación, ciencias de la educación, etc. Eso es la aplicación de sus habilidades como investigador. En cambio, en la licenciatura y maestría aplicamos las habilidades técnicas relacionadas a un conjunto de conocimientos y habilidades de un área específica, podría ser, digamos, la carrera, ingeniería de sistemas, medicina, etc., para lograr un resultado. Vamos a ampliar esto en un siguiente video acerca del proyecto de grado. Mientras tanto, volvamos a la línea de la tesis. ¿Dónde nace la tesis? ¿Dónde comienza el proceso investigativo? Como habíamos hablado en un video pasado acerca del ser humano cognoscente, es justamente en la necesidad de conocer que aparece la necesidad de responder preguntas. El ser humano se enfrenta a una realidad objetiva. Este ser humano la observa. Esta realidad objetiva puede ser un fenómeno físico, un fenómeno sociológico y cualquier otro elemento que sea capaz de ser observado, ya sea de manera natural o artificial, por esta entidad que es capaz de conocer. A partir de esa habilidad de capacidad de conocer es que se formula preguntas. Por ejemplo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo puedo utilizar? ¿Para qué sirve? ¿Qué relación tiene con? Pueden haber N preguntas. De hecho, por cada ser humano podría haber una pregunta distinta, porque la pregunta responde a una necesidad que está pasando este ser humano o a un requerimiento de una comunidad. Así que, como ustedes saben, un objeto, una realidad objetiva puede ser abordada desde distintos puntos de vista y cada pregunta requiere un mismo proceso o por lo menos un proceso estándar que nos permita entender que lo que se va a encontrar va a ser aceptado científicamente hablando. A partir de esta realidad objetiva, este observador, el ser humano, define o entiende un objeto de estudio. Ya la realidad objetiva, cuando pasa a ser objeto de estudio, es que ya hemos acotado esta realidad objetiva para poder ser observado, analizado de mejor manera. Si bien las preguntas se mantienen, lo nuevo es que el ser humano de manera natural adelanta una posible respuesta a sus preguntas a lo que llamamos hipótesis. La hipótesis es una respuesta, ¿no?, adelantada. Y esto se transforma en una idea a defender cuando nos proponemos demostrar que la hipótesis que nosotros hemos postulado es cierta. Veamos, cuando la hipótesis quiere ser demostrada, es decir, tenemos nuestra idea a defender, la sometemos al método científico. El método científico de manera abstracta hace referencia a la utilización de técnicas avaladas por la ciencia en la cual estamos trabajando o la comunidad científica en general, donde sabemos que los instrumentos que se han utilizado son válidos para conocer una realidad. Luego de pasar por el método científico, que es nuestro marco de trabajo, entonces llegamos a la tesis, que son las conclusiones o los resultados. La manera en que nosotros documentamos esta tesis es mediante el proceso documental. El proceso documental normalmente está regulado por la entidad académica que da cobertura a la investigación como tal. En este caso, la universidad define el formato, la forma de presentación del resultado de la tesis. Es un error común en los postulantes en carreras de licenciatura, maestría y otros posgrados que basan su investigación en el formato de la tesis y no así en la necesidad de conocer. Vamos a revisar esto en otro video. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el resultado de la tesis? Si nos ponemos desde el punto de vista del objeto de estudio, de la realidad objetiva que al principio observaba como persona cognoscente, entonces antes de hacer la tesis o lograr la tesis, mejor dicho, teníamos un conocimiento anterior de la tesis. Una vez se concluye la tesis, hemos incrementado este conocimiento. De hecho, el conocimiento incrementa porque sabemos algo más o desde un punto de vista más, o hemos refutado algo que estaba equivocado en el conocimiento anterior, lo cual igual es conocer mejor el objeto de estudio. Entonces, como ven, el resultado de la tesis es al final incrementar lo que conocemos respecto a una realidad, ya sea desde una perspectiva distinta o de una perspectiva ya ampliamente conocida, pero la hemos incrementado. Muy bien, pasemos a los ejemplos.
Voy a presentar ejemplos que han sido a propósito simplificados con la finalidad de explicar los puntos anteriores. Quizá hay posiciones un poco extremas en las que podría caer los ejemplos, pero tomen en cuenta que son con un fin didáctico y no estamos aseverando nada en realidad. ¿Ok? Vamos adelante entonces con nuestro primer ejemplo. Esta entidad observa un incremento de mortalidad en pacientes diagnosticados con gripe común. Y le nace la pregunta, ¿por qué el tratamiento contra la gripe común no está funcionando? A partir de esto, desde su formación, probablemente es un médico, define la siguiente hipótesis. Los pacientes que tienen síntomas X, Y, Z están infectados por un tipo de virus distinto a la gripe común. Esta se convierte inmediatamente en la idea a defender, porque él cree que esto es así. Para determinar si es cierto o no, toma la idea, la hipótesis, y la somete al método científico. A partir de su ciencia y de las técnicas desarrolladas, va a ser capaz de identificar si es que es cierto o no, y esto le va a llevar, a definir la tesis. En este caso, la tesis puede ser: se concluye que el tratamiento contra la gripe común no hizo efecto en los pacientes fallecidos con síntomas de X y Z debido a que estos estaban infectados con una mutación del virus CoV. ¿De acuerdo? Entonces, esta tesis debe ser documentada según la institución o la academia que ha dado lugar a esta investigación. Como pueden ver, esta tesis al final logra establecer una realidad objetiva. De hecho, cada tesis, al ser una realidad objetiva, puede ser utilizada para una nueva tesis, porque podría ser fácilmente tomada por alguien y decir, ok, ¿cuáles son los síntomas exactos de la mutación del virus CoV? Puede ser otra pregunta para alguien que va a continuar la investigación. Nosotros como investigadores muchas veces llegamos a un punto de este tipo donde hay aún más preguntas. Esto normalmente va en recomendaciones de la tesis. En el proceso documental, al finalizar, se colocan recomendaciones que van orientadas acerca de cómo conseguir un camino diferente o cómo lograr resultados similares, diferentes, o finalmente cómo partir de esto hacia una nueva investigación. A esto se denomina el proceso documental, que es parte ya de la comunidad científica como tal. Muy bien, pasemos al siguiente ejemplo. Tenemos otro caso. En esta oportunidad vamos a determinar que el ser humano observa dos realidades. Ojo, que en este ejemplo ponemos dos realidades porque no necesariamente el ser humano solo revisa una realidad. Probablemente puede tener una realidad por un lado y la otra en la otra mano y hace una unión, una relación de por qué están pasando esto. Algunos autores clasifican este tipo de investigación como una investigación de relación, si es que hay una correlación, etc. ¿Ok? Pero eso es un poco más técnico y adelante. Para el ejemplo, vamos a analizar lo siguiente. Tenemos este investigador que puede observar que existe una alta demanda en la industria mundial para posiciones de desarrollo de software. Al mismo tiempo, hace o tiene evidencia de un alto porcentaje de desempleo en graduados de carreras universitarias afines al desarrollo de software en el país X. ¿De acuerdo? A propósito, hemos puesto un país X, de hecho es un campo de acción bastante amplio, probablemente es mucho mejor para áreas de investigación en educación, decir carreras universitarias afines al desarrollo de software en la universidad X, o acotar más este campo de acción. Hablar de un país o de una nación es bastante grande y estamos frente a investigaciones de muy largo alcance. ¿Ok? Para el ejemplo sirve, sin embargo, esta estructura. Muy bien, a partir de estas dos realidades, este observador se pregunta: si la demanda mundial es alta, ¿por qué el porcentaje de desempleo en graduados del país X es alta? ¿No? Un poco redundante con alta, pero tiene que ver con la pregunta que se hace. A ver, ¿qué está pasando con los graduados universitarios que están desempleados a pesar de que hay tanta demanda afuera? Entonces genera una hipótesis. Podría generar N hipótesis, no es la única, por supuesto.
Y el define probablemente es un docente, probablemente es un investigador educativo o una academia educativa o directamente es una universidad y dice: el plan curricular de las carreras afines del desarrollo de software en el país X está alejado de los requerimientos de la industria mundial del software. Podría ser una hipótesis. Otra hipótesis fácilmente podría ser que en el país X no existe el desarrollo adecuado de industrias relacionadas al software, por lo cual la universidad no está en condiciones de poder otorgar a los estudiantes un campo de experimentación o un campo de desarrollo de habilidades específicas en la industria. ¿De acuerdo? Podríamos generar N hipótesis. Igual, cada hipótesis es la respuesta a una posible pregunta y cada posible pregunta, como les dije al principio, puede ser formulada por cada ser humano que existe, ¿no? Muy bien, entonces, esta hipótesis de que el plan curricular está alejado de los requerimientos de la industria pasa por el método científico, se lo revisa, se lo estudia desde el punto de vista de ciencias de la educación, en este caso educación universitaria de manera específica, y se puede lograr la siguiente tesis. Se concluye que el plan curricular en las carreras afines al desarrollo de software en el país X no incluye el desarrollo de JKL, que son habilidades fundamentales y requeridas en la industria del software moderno. Lo mismo que en los otros ejemplos, se debe hacer un proceso documental. ¿Ok? Esto podría ser fácilmente una tesis de investigación en el área de educación. Pasamos al ejemplo número 3, un poco más orientado al área de ingeniería de software. Aquí tenemos lo siguiente. Se observa que los proyectos de software, a medida que cuentan con una definición precisa de requerimientos, sobrepasan las estimaciones técnicas y económicas. ¿Qué significa? Este observador se ha dado cuenta que en su experiencia ha visto proyectos donde los requerimientos realmente estaban bien definidos. El usuario final o las compañías han puesto el esfuerzo necesario para tener una lista de requerimientos bien definidos que no necesitan demasiada negociación en el futuro. Por supuesto, esto es un escenario ideal, pero puede llegar a pasar de que tengan requerimientos bien definidos. Y entonces él se pregunta: ¿por qué, a pesar de contar con una definición precisa de requerimientos, las estimaciones iniciales son sobrepasadas? Desde su experiencia, él formula la hipótesis. Si no son los requerimientos, entonces podría ser que la baja calidad técnica del producto referido a codificación, aplicación de estándares, testing y otros, tiene como consecuencia hacer que el desarrollo del producto sea más costoso respecto de la estimación inicial. ¿Verdad? Vale como hipótesis. Y toma su hipótesis, la somete al método científico y puede llegar a una conclusión. Por ejemplo, se concluye que existe una relación directa entre la calidad técnica del producto y el costo de implementación del mismo, lo cual influye directamente en la estimación del proyecto y lo documenta. ¿Ok? Entonces llega a dar una respuesta. Normalmente el método científico no está obligado a decir: sí, tienes la razón, es lo que tú pensabas. Probablemente en muchos de los casos se falle. El método científico podría decir: ok, si los requerimientos están bien hechos, no hay relación con la calidad técnica de la codificación o del producto en sí. ¿De acuerdo? Si bien los ejemplos que hemos mencionado tienen una tesis con resultado positivo, el hecho de que te salga una tesis con resultado negativo es también un aporte al conocimiento, porque sabemos que nuestra idea no era la correcta. Así que documentamos y presentamos para que cuando un futuro investigador tenga una idea similar a la nuestra, pueda revisar nuestro método científico y decir: ok, es verdad, se ha demostrado que esta idea de que la calidad técnica no tiene nada que ver es incorrecta. ¿De acuerdo? Muy bien, con estos 3 ejemplos he tratado de explicar cómo más o menos logramos la tesis a partir de las primeras preguntas, basándonos en un objeto de estudio. Les invito por favor a revisar las siguientes conclusiones, que creo que están acorde a lo que hemos mencionado anteriormente. De todas maneras, si ustedes consideran que podemos agregar una conclusión más o unos ejemplos, sería interesante si pueden agregar en los comentarios para que lo podamos discutir en un futuro. Muchas gracias por su presencia y atender este video. Hasta pronto.